Verse bien, sentirse bien. Jazz es un anticonceptivo altamente eficaz en la prevención de embarazos no planificados. También puede mejorar las lesiones por acné leve y moderado. Puede controlar el sobrepeso asociado a retención de líquidos. También puede mejorar los síntomas premenstruales más severos. Jazz ofrece una mayor adherencia y reduce el riesgo de olvidos por su esquema de toma continua. Jazz, verse bien, sentirse bien. Te presentamos Jazz. Verse bien, sentirse bien. Jazz es un anticonceptivo altamente eficaz en la prevención de embarazos no planificados. También puede mejorar las lesiones por acné leve y moderado. Puede controlar el sobrepeso asociado a retención de líquidos. También puede mejorar los síntomas premenstruales más severos. Jazz ofrece una mayor adherencia y reduce el riesgo de olvidos por su esquema de toma continua. Jazz, verse bien, sentirse bien. Te presentamos Jazz. Verse bien, sentirse bien. Jazz es un anticonceptivo altamente eficaz en la prevención de embarazos no planificados. También puede mejorar las lesiones por acné leve y moderado. Puede controlar el sobrepeso asociado a retención de líquidos. También puede mejorar los síntomas premenstruales más severos. Jazz ofrece una mayor adherencia y reduce el riesgo de olvidos por su esquema de toma continua. Jazz, verse bien, sentirse bien. Te presentamos Jazz. Verse bien, sentirse bien. Jazz es un anticonceptivo altamente eficaz en la prevención de embarazos no planificados. También puede mejorar las lesiones por acné leve y moderado. Puede controlar el sobrepeso asociado a retención de líquidos. También puede mejorar los síntomas premenstruales más severos. Jazz ofrece una mayor adherencia y reduce el riesgo de olvidos por su esquema de toma continua. Jazz, verse bien, sentirse bien. Buenas noches. Buenas noches. Agradecemos a todos su presencia en la noche de hoy. Sabemos que a veces uno tiene muchas cosas que hacer, así es que estamos muy agradecidos, complacidos de que nos dediquen un rato esta noche para unirse a nosotros al webinar que la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología ha tenido a bien preparar para ustedes con el tema de anticoncepción en la adolescencia. La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología tiene más de 70 años de historia de preponderancia a nivel de lo que es la medicina panameña, aglutina a la mayoría de los profesionales más destacados dentro de esta rama y pues tiene múltiple participación en todo lo que tiene que ver con políticas de salud a nivel de todo lo que se relaciona con la salud femenina. En este caso, pues, nosotros estamos haciendo una actividad docente, que es una de las partes que más interesa a la sociedad, como una herramienta para llegar tanto a socios como a usuarias, para que puedan tener mejores conocimientos y se desarrolle mejor todo lo que tiene que ver la atención médico-paciente. La noche de hoy, esta actividad se puede llevar a cabo gracias a la cooperación de los laboratorios Bayer, que siempre colaboran con nosotros, y pues a los cuales damos las gracias por lo mismo. Como facilitadora esta noche tenemos el gran agrado de tener a una expositora de talla internacional, la doctora María Gabriela Ayala, que nos acompaña desde el Ecuador. Ella es médica graduada en ginecología y obstetricia en la Universidad Central del Ecuador, es fellow del American College de Obstetricia y Ginecología, fue presidenta de la Sociedad Ecuatoriana para el Estudio de la Anticoncepción y es profesora de posgrado en lo que es ginecología y obstetricia en la Universidad Católica de Ecuador. Como todos ustedes, tenemos el agrado de presentarles a la doctora Ayala. Bienvenida, doctora. Micrófono. Ya, creo que ya ahora sí ya lo tiene abierto. Ahora sí, buenas noches. Muchísimas gracias a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología por invitarme a compartir un tema que es realmente muy importante en lo que significa el manejo de la paciente o de la mujer en la edad de la adolescencia. Es un tema
realmente apasionante que nos va a permitir, o vamos a tratar de el día de hoy, enfocar algunos aspectos que son muy importantes y de cómo vamos a desarrollar nuestra asesoría en anticoncepción. En primer lugar, tenemos que plantearnos cuál es el problema del embarazo en adolescentes. Tanto en Panamá como en el Ecuador, como a nivel mundial, este es realmente un problema. En general, la Organización Mundial de la Salud y a nivel panamericano, la OPS, tiene una publicación hecha en el 2018, que es la última, en la que demuestra que los embarazos no deseados entre las adolescentes son un verdadero problema de salud pública, tanto a nivel de países de ingresos altos como a nivel de países de ingresos más bajos, como son los nuestros, países en vías de desarrollo. La tasa mundial de embarazo en adolescentes se estima al momento en 46 nacimientos por cada 1000 niñas. La tasa de embarazo adolescente en América Latina y en el Caribe, a las que nos pertenecemos Ecuador y Panamá, continúa siendo la segunda más alta del mundo. Fíjense la diferencia. Mientras en el resto del mundo, o en promedio, tenemos 46 nacimientos por 1000, en nuestra área geográfica estamos en los 66.5 nacimientos por cada 1000 niñas de entre 15 y 19 años. Y solamente nos supera el África subsahariana. Entonces, realmente es un problema muy importante, a pesar de que en los últimos 30 años ha habido una disminución en la fecundidad total, en el número de hijos mujer, de 3.95 a 2.15, es decir, estamos teniendo un control de la natalidad en general mejor. Eso no ha sucedido en la fecundidad de las adolescentes. Las adolescentes estaban en 88.2 y ha bajado a 66.5, pero no se compadece con el promedio que es a nivel internacional, que habíamos dicho que estaba en 46. Es la única región del mundo con una tendencia más bien ascendente en menores de 15 años. Es decir, cuando hablamos de embarazo en adolescencia, separamos el embarazo en adolescente tardía, digamos, del embarazo en la niña, el embarazo infantil, que se considera de 12 a 15 años. Y nosotros, en América Latina y el Caribe, estamos con una tendencia ascendente. El 15% de todos los embarazos ocurre en adolescentes menores de 20 años y 2 millones de niños nacen de madres con edades de entre 15 y 19. Es decir, es un gran problema que, como ustedes pueden ver en este gráfico de barras, se demuestra claramente a nivel de lo que es América Latina en relación con Norteamérica, por ejemplo, con Oceanía. A nivel del mundo tenemos una tasa que sigue siendo una de las más altas. Cuando nosotros nos enfocamos en los países, fíjense qué parecidos estamos. Ecuador está con 77.3 y Panamá con 78.5 en el conglomerado que se hizo de estudio del 2010 al 2015 y que se publicó en el 2018. Miren en la región, los valores en la parte de Centroamérica son altos, Perú está un poco mejor, Chile está bastante más cerca del promedio, pero siempre está por sobre el promedio a nivel mundial y nos supera definitivamente Venezuela. Es decir, es una región que se encuentra muy afectada y que debemos hacer algo. Este tipo de conferencias, de reuniones, ayudan mucho para que podamos trabajar primero haciendo una muy buena conciencia de lo que está pasando en nuestros medios. Panamá es el tercer país de América Central con la tasa más alta de fecundidad en adolescentes en este mismo periodo, indicando las cifras que Nicaragua en primer lugar y Guatemala en segundo lugar son las que ocupan después Panamá, las 3 primeras plazas en fecundidad en adolescentes. Y es extraño porque Panamá es un país que tiene una condición de desarrollo que es bastante mejor que la de los otros países que habíamos hecho cuando hablamos de Producto Interno Bruto. Fíjense, este cuadro es un cuadro que he tomado del internet justamente sobre lo que está pasando en Panamá. Y fíjense cómo, si bien ha habido una disminución de las niñas y mujeres jóvenes, adolescentes que entraron en control prenatal hasta el 2017, sin embargo, la tendencia se mantiene alta y Panamá pues sigue ocupando ese tercer lugar. Pero vean lo que pasa en el Ecuador. Esta es una revista que tiene circulación nacional, es una de las revistas más famosas de acceso público, se llama Vistazo. Y mientras el año pasado festejaban por un lado que el Ecuador era campeón sudamericano de fútbol por primera vez,
por otro lado, se puso una portada muy sugestiva, una niña embarazada, y decía de eso no se habla, se hablaba del embarazo infantil, ya no solamente del embarazo en adolescentes de 15 a 19, sino de un aumento del 43% en la última década en embarazo en niñas. Entonces, fíjense cómo cuando se trata de ver el número de nacidos vivos por edad de la madre, nosotros vemos que existen inclusive en niñas de 10 años el nacimiento ya, es decir, niñas como estas, fíjense, niñas de 10, 11 y 12 años, estas son unas indígenas de la Amazonía. Entonces, y estas niñas tan pequeñitas ya tienen una tasa importante de embarazo. Entonces, todo esto tiene muchas consecuencias. Desde el punto de vista biológico, las consecuencias de la mortalidad materna, en primer lugar, son la mortalidad. La mortalidad que es importante por el embarazo en adolescente, que es 2 a 5 veces más alta que en las mujeres más grandes. La morbilidad con preeclampsia, por ejemplo. Pero por otro lado también van los aspectos económicos, la deserción escolar. Las niñas estas no pueden alcanzar lo que hubiera sido su plan de vida, nunca llegan a completarlo. Adicionalmente, el embarazo en la adolescencia es una causa importante de suicidio, tiene mayor prevalencia de depresión postparto, con todas las consecuencias, inclusive a largo plazo, y también sobre la descendencia. Si nosotros nos enfocamos, por ejemplo, en cualquiera de estos aspectos, hablemos un poquito de la depresión postparto. La depresión postparto va a tener como consecuencia trastornos cognitivo-conductuales en el niño, y a largo plazo eso va a llegar hasta la edad adulta, con incremento de los maltrato infantil y riesgo incluso de trastornos relacionados con el comportamiento. Es decir, estamos hablando de círculos que van generando deterioros en la condición de la sociedad a largo plazo. La Organización Mundial de la Salud en algún momento definió al embarazo en el adolescente como la puerta de entrada a la pobreza, porque precisamente la deserción escolar y el no poder alcanzar el plan de vida no permite que estas mujeres, cuando ya son grandes, lleguen a desarrollar su capacidad económica, no tienen autonomía, dependen de una pareja cuando tienen, o generalmente se quedan en el trabajo informal. Entonces, desde el punto de vista económico, también como país, se suscitan muchas cosas, porque mientras ellas podrían estar aportando a mejorar la condición económica y el Producto Interno Bruto, que en el caso del Ecuador, por ejemplo, la mujer aporta ya más que el varón, estas chicas no llegan a poder alcanzar ni siquiera su autosustento. Fíjense qué importante cuando se habla de suicidio. Esta es una publicación de un diario también de gran circulación, especialmente a nivel de la zona de la costa, y esta publicación ya encontró que en estas niñas que se embarazan tienen un riesgo de suicidio del 380% más alto desde 1990 hasta el presente. Y cuando se buscaron las causas de suicidio, se encontró que de los más importantes eran precisamente conflictos familiares asociados con embarazo no deseado, depresión y abuso sexual. Entonces, las consecuencias pueden estar incluso en la vida de estas adolescentes, y eso es una de las cosas más importantes. En este mapa simplemente son las regiones en donde se producen más problemas, pero lo importante es que veamos que esas cosas pueden pasar. La mayor parte de niñas se ahorcan y también hay envenenamiento. Pero no solamente que no se habla de que se embarazan, sino que la causa de embarazo en la mayor parte de adolescentes puede estar ligada incluso con violación, con maltrato y también con lo que significa un mayor riesgo de aborto a largo plazo. Entonces, con las consecuencias biológicas y psicológicas que pueden estas niñas pasar a largo plazo. Esta es otra publicación, pero fíjense que las anteriores eran de hace un año. Y vean ahora cómo las publicaciones actuales sobre lo que está pasando durante el confinamiento, en la pandemia, demuestran que en todo el mundo, esta es una publicación ecuatoriana, la que ven ustedes en el un lado de la pantalla, y la del lado derecho para mí es la panameña. Entonces, imagínense que pasa exactamente lo mismo. Hay un incremento de violencia durante el confinamiento, mujeres abusadas, muchas de ellas adolescentes que también tienen embarazos en estas condiciones. Es decir, tenemos un componente social muy importante sobre el que tenemos que trabajar
además de la asesoría desde el punto de vista biológico, que es lo que hacemos nosotros como médicos. La Organización Panamericana de la Salud da ciertas recomendaciones para prevenir el embarazo en adolescente y vamos a enfocarnos un poquito más en cuáles son las recomendaciones para ir acercándonos a lo que es la asesoría ya desde el punto de vista de la consulta individual. Ellos sugieren primero que se deben promover medidas y normas que prohíban el matrimonio infantil y las uniones tempranas antes de los 18 años, apoyar programas de prevención del embarazo basados en evidencia que involucren a varios sectores. Definitivamente no es un tema solamente de los ministerios de salud, tiene que involucrarse los ministerios de educación, los ministerios que manejan social, es decir, es un trabajo que debe ser multisectorial. Sugiere aumentar el uso de anticonceptivos, prevenir las relaciones sexuales bajo coacción, que son de las más frecuentes en las adolescentes, reducir significativamente la interrupción de embarazos en condiciones peligrosas, aumentar el uso de atención calificada antes, durante y después del parto. Una vez que la mujer embarazada, adolescente, está ya embarazada, debería tener una muy buena calidad de atención en un servicio especial de adolescentes. El parto debería ser atendido en mejores condiciones y después del parto debería tener la facilidad de acceder a un método anticonceptivo para poder tener un intervalo intergenésico largo. Se ve con mucho que muchas mujeres adolescentes tienen su primer parto a los 15 años, no acceden a un método anticonceptivo y después a los 16 tienen otro embarazo, a los 18 han llegado con 3 hijos. Entonces es un momento importante en el que se debe trabajar precisamente la anticoncepción posparto en adolescente. También señala la OPS que es importante incluir a los jóvenes en el diseño e implementación de programas de prevención de embarazo en adolescente. Y es muy importante este tema porque muchas veces el adolescente al adulto, al viejo, como puede ser la madre, el padre, el profesor, al médico, no le hacen mucho caso, porque no le encuentran que está en su generación, porque a veces creen que no podemos hablar su mismo idioma, que no podemos entender cuál es su visión del mundo. Evidentemente somos personas que están viviendo un momento diferente y que ya pasamos de moda y no hacen caso. Entonces, el hecho de que hayan adolescentes que estén preparados en esos temas y que sean gente de su edad, que sea gente que tiene algún tipo de impacto desde el punto de vista social, como gente ligada a la música, artistas, puede favorecer que los adolescentes tengan un mayor acceso a la información. Y crear y mantener un entorno favorable para la igualdad entre sexos y salud y los derechos sexuales y reproductivos de los adolescentes. Hay que recordar que los adolescentes tienen derechos sexuales y reproductivos que están legislados en todas las legislaciones del mundo y eso es lo que se trata de favorecer. En esta revisión de Cochrane se habla precisamente de que las intervenciones múltiples son aquellas que dan mejores resultados. Esta trataba de ver a través de los metaanálisis que hace Cochrane qué es lo que servía, si servía mucho más la atención personalizada, si era un poco más temas de educación, si se podía hablar con temas grupales, cuáles eran la forma, y lo que se encontró es que definitivamente solamente las intervenciones múltiples podían conseguir que los países tengan disminución de la tasa de embarazo en adolescencia de una manera realmente significativa. Entonces tenemos que partir, ya cuando vamos a hablar de lo que significa la atención, un poco más hacia los grupos vulnerables, de que hay un grupo de adolescentes que consideran que la atención, que su necesidad de anticoncepción no está satisfecha. Existen 252 millones de adolescentes entre 15 y 19 años que viven en distintos lugares en regiones de desarrollo del mundo y se estima que de estas 38 millones están sexualmente activas y no desean tener hijos al menos en los próximos 2 años. Cerca de 15 millones de estas adolescentes están usando algún método anticonceptivo moderno. Se consideran métodos anticonceptivos modernos todos los que no son naturales, separación o coitus interruptus o simplemente el ritmo. Es decir, todo lo que son tabletas anticonceptivas, dispositivos inyectables, parches, anillos, todas estas otras cosas se consideran métodos anticonceptivos modernos. Entonces, se sabe que cubrir la necesidad insatisfecha
de los anticonceptivos modernos en las adolescentes de 15 a 19 años, fíjense aquí, no se están considerando las niñas de 10 a 14, solo las de 15 a 19, ya permitiría evitar cada año 6 millones de embarazos no planificados, 2.1 millones de nacimientos, 3 millones de abortos y 5.600 muertes maternas. Entonces vemos cómo el poder ofrecer un método anticonceptivo que satisfaga las necesidades o la percepción de las adolescentes realmente va a tener un impacto desde el punto de vista de la salud de la niña, del adolescente, que en ese caso ya va a ser una mujer, y también desde el punto de vista de lo que significa para el sistema de salud la cantidad de abortos, de muertes maternas y el manejo a largo plazo para toda economía de niños que nacieron en condiciones de no planificados. La proporción de niñas y adolescentes cuyas necesidades de anticoncepción están cubiertas por los métodos anticonceptivos han subido desde 1995 hasta ahora, pero quedan al menos 4 adolescentes, una de cada 4, es un 25%, que desean evitar un embarazo y no están utilizando ningún método anticonceptivo moderno. En esta publicación que ustedes ven que es muy reciente, es de abril 24, es decir, estamos hablando de lo que está pasando en este momento. ¿Cuáles son los factores que influyen en el poco acceso de anticoncepción en las adolescentes? ¿Por qué ellas sienten que su demanda está insatisfecha? En primer lugar, hay un problema que es de parte de la demanda, es decir, depende de ellas. Es la falta de deseo de evitar embarazo, de espaciar o limitar los embarazos. Uno dice, ¿cómo? A ver, ¿cómo es posible que un adolescente no quiera evitar un embarazo? Y a veces pasa, porque pasa en algunos grupos, por ejemplo, en grupos de indígenas, en grupos de poblaciones especiales que sienten que por lo que se conoce como el poder demostrar a la familia de su pareja, a veces se casan muy temprano, a los 14 años, a los 15 años, quieren demostrar que son fértiles. Entonces, pues, tienen una visión diferente del mundo. Es una visión psicosocial diferente, entonces ellas quieren embarazarse. Nosotros queriendo que ellas no se embaracen y ellas más bien tratando de demostrar que son fértiles. Hace poco tuve una reunión con una indígena que es una médica indígena de un grupo importante en la parte donde tenemos más embarazos adolescentes en el Ecuador, en la sierra. Me decía, ¿por qué ustedes se esfuerzan tanto en que nosotros no nos embaracemos? Si a nosotros nos gusta que nuestras mujeres jóvenes estén embarazadas. Sí, hay que tratar de evitar de que les dé preeclampsia, hay que tratar de que coman bien, de que tengan mejores controles, pero para nosotros eso es parte de lo que es nuestra idiosincrasia. Entonces, siempre tenemos que pensar en si es que realmente el adolescente tiene deseo de evitar un embarazo. Otras veces sucede que tienen problemas familiares y quieren embarazarse para poder establecer un matrimonio o establecer un vínculo definitivo con una pareja por escapar de situaciones de vulnerabilidad en casa, a veces maltrato infantil. Entonces, esas son razones por las que a veces ellas no quieren acceder o no demandan un método anticonceptivo. Entonces, en otros casos simplemente quieren no embarazarse, pero no quieren usar anticonceptivos porque creen que no se van a embarazar, porque tienen miedo de acceder, porque creen que les pueden hacer daño, porque creen que el anticonceptivo les va a dejar infértil. Es decir, desde el punto de vista de la potencial usuaria existen un montón de tabúes que nosotros tenemos que romper con educación. Y también la falta de confianza de ir a buscar el método y negociar con el proveedor, el médico, la enfermera, obstetriz, que le puede brindar asesoría en anticoncepción, negociar el método, preguntar, sino que simplemente a veces lo que quisiera es que le digan, toma esto, y ella ir a una farmacia y salir. Eso es lo que puede pasar en el mejor de los casos. Pero ¿qué pasa desde el punto de vista de la oferta? ¿Qué es lo que está ofertando los sistemas de salud? En primer lugar, hay un pobre acceso a los servicios anticonceptivos porque no están situados a disposición de todas las chicas que pueden necesitar. A veces quedan muy lejos, a veces los horarios en los que están abiertos no son los mejores para que ellas vayan a buscar el anticonceptivo porque coincide que son los horarios en que están en clases. Y también desde otro punto de vista, la provisión del servicio tiene que ser una provisión de servicio de calidad, con servicios enfocados en la atención al adolescente que incluyan mucho el respeto y no el prejuicio,
que es un mea culpa que tenemos que hacer en general los servidores de la salud, porque cuando vemos un adolescente que está buscando anticoncepción, lo primero que hacemos es prejuzgar. Entonces, son estas cosas que están fallando desde el punto de vista de la oferta. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado en esta época? En esta época, en la época del COVID, con el confinamiento hay muchos más problemas. Hay más problemas desde el punto de vista del acceso al anticonceptivo porque hay una cuarentena obligatoria en unos países más cerrados que en otros. Sé ahorita que Panamá está más cerrado que el Ecuador. Entonces, esta cuarentena hace que haya una imposibilidad de acceder a la consulta de anticoncepción. ¿Por qué? Porque los servicios de consulta externa no se encuentran trabajando. Están simplemente trabajando los servicios de urgencias, la atención de terapia intensiva, la atención a pacientes que pueden estar con infecciones por coronavirus. Pero todo lo que es centros de atención ambulatoria no urgente permanecen cerrados. Por otro lado, inclusive en el caso de que ya la mujer, la adolescente tenía anticonceptivos prescritos o ya los utilizaba, a veces no puede ir a comprar porque hay una restricción en la salida, en los horarios de salida de casa. Algunas farmacias también se encuentran cerradas. También pasa que la logística de que lleguen los anticonceptivos, como algunos otros productos de las farmacias, no se está dando normalmente porque los laboratorios no están trabajando a tiempo completo, porque las distribuidoras farmacéuticas también están con restricciones. Es decir, en este momento hay un problema mayor de acceso a la anticoncepción. Para el adolescente, desde luego, eso es mucho más complicado, porque la adolescente que eventualmente podía comprarse un anticonceptivo ahorrando de sus colaciones, de su mesada, para poder comprarse una cajita de anticonceptivo, ahora no tiene mesada porque está en la casa, no está yendo a clases. Pues no tiene cómo comprar. ¿Cómo le pide a la mamá dinero para poder comprar el anticonceptivo? No accede. A veces pasa también que la pareja no desea que ella use un método anticonceptivo. Sobre todo en las chicas que están viviendo con una pareja, dice, bueno, no, ¿para qué? Pero si la adolescente además es una adolescente con capacidades especiales, esa circunstancia se complica mucho más porque no puede acceder. Es decir, estamos viendo que tenemos situaciones muy complicadas en este momento que tienen que comenzar a resolverse. Cuando ya vamos un poco más a lo micro, ¿qué es lo que queremos o cuáles serían los requerimientos ya de asesoría en la anticoncepción en las adolescentes? Hay algunas cosas que se deben tratar. En primer lugar, debe haber mucha confidencialidad, el ambiente adecuado, debemos tener una buena disponibilidad de tiempo, debemos conocer sobre la legislación del lugar donde ejercemos, tratar de hacer un consentimiento informado, brindar todas las opciones de los anticonceptivos y, por supuesto, evitar la coerción. Desde el punto de vista de la confidencialidad, la privacidad es lo más importante. Todo el personal del servicio, si es una consulta privada, la secretaria, la enfermera, si es en un hospital o en un centro médico, todo el servicio de atención de anticoncepción en adolescente debe brindar privacidad. Es decir, no podría ser que me estén interrumpiendo, que yo me levante, que me pasen una llamada telefónica, que la enfermera esté entrando y saliendo, porque el adolescente va a sentir que no está en su espacio y no va a tener libertad de comunicarnos sus preocupaciones, las dudas, los tabúes que ella tenga. Entonces debemos evitar distracciones, el celular, la llamada telefónica. Estamos hablando con adolescente, nos quiere contar algo que para ella es importante y entra una llamada telefónica. Entonces el teléfono tiene que estar en silencio. Y hacerle saber al adolescente que su información es privada y que sus derechos en relación con la salud sexual y reproductiva son acorde a la ley vigente que no vamos a comunicar. Una preocupación que tienen las adolescentes es que nosotros podamos esa información que tenemos de la historia clínica de su vida sexual, avisarles a sus papás, o creen que de la computadora si alguien va y averigua pueden enterarse. Entonces nosotros tenemos que hacerles saber que la legislación le permite el derecho de la autonomía y la libre determinación. En cada país es un poco diferente. Estaba revisando la legislación panameña. Entiendo que las adolescentes desde los 15 años en adelante pueden acceder a consulta ginecológica sin consentimiento de sus padres. En el Ecuador son los 16 años. Aquí hay una pequeña discrepancia. Fíjense, esta es una recomendación de ECO. ECO dice que, sin embargo, de estas condiciones,
Se debería recomendar a la mujer adolescente que comience a tener un sistema de comunicación con sus padres, sin que eso sea un requerimiento para la prescripción o para la asesoría. Y por otro lado, nosotros tenemos que en el Reino Unido las guías NICE dicen que se considera una buena práctica no tratar de persuadir al adolescente de comunicar a sus padres. Aquí hay una discrepancia importante entre dos culturas que son muy similares, la de los Estados Unidos y la del Reino Unido. ¿Qué es lo que pasa con nosotros en Latinoamérica? Yo creo que cada medio es diferente, que es muy diferente lo que puede pasar en una consulta privada de chicas de un nivel económico en el que se les hace más fácil, en donde la madre eventualmente puede tener un mayor nivel de educación y puede tener una mentalidad un poco más abierta. Y yo sugeriría que los casos sean individualizados. Una vez que estamos haciendo la consulta, preguntarle al adolescente cómo está la relación con su madre, cómo está la relación con su padre, con quién vive. A veces, muchas veces pueden ser huérfanas y no tenemos a quién, o vive con la abuelita, o se fue de la casa, o sus padres son divorciados. Esa es una información que nosotros deberíamos tratar de recabar para ver qué tipo de recomendación le damos en relación a conseguir o no el soporte de un adulto que pueda ayudarle inclusive en la parte económica para poder comprar los anticonceptivos. Luego tenemos que pensar en el ambiente. ¿Cómo va a ser el sitio donde debemos brindar la atención al adolescente? El ambiente debe ser un ambiente adecuado, libre de distractores, de ruidos externos. Debe ser un ambiente acogedor, ordenado y limpio. Las adolescentes son bien criticonas. Ellas se fijan mucho en cómo estamos nosotros, en cómo está nuestra presentación en general. Para que ella tenga confianza debe sentirse segura y debe sentir que le estamos brindando una atención de primera calidad. Para eso, lo ideal es que existan departamentos o centros específicos de atención para la adolescente. Entonces, ahora sabemos que existen subespecialistas en adolescencia desde el punto de vista de los ginecólogos y también de los pediatras, y si la atención es brindada por ellos es muchísimo mejor. Sin embargo, la necesidad obliga a que no solamente los prestadores sean los subespecialistas en atención al adolescente, que sea una enfermera, una obstetriz, que sea una trabajadora social, inclusive una persona que esté aportando al sistema, pero que lo haga en una forma privada, en un ambiente adecuado y que tenga el entrenamiento suficiente. Por otro lado, en el momento actual, las alternativas para la comunicación en línea, las apps, la posibilidad de tener una comunicación directa con el prestador es algo muy importante, porque ahora las adolescentes lo que sí tienen es un celular. Entonces, pueden tener muy buenas apps, existen un montón, que brindan información sobre el ciclo menstrual, las fechas en las cuales ella puede embarazarse, sobre los efectos de los anticonceptivos. Pues una sugerencia que nosotros tenemos que hacerle al adolescente, por lo menos para que pueda calcular las fechas de la última regla, es que se baje en su celular una aplicación, de las que hay un montón. De las fundaciones que manejan los temas de anticoncepción, también tienen, aquí hay una que se llama Semoplaf, que es muy grande. Tienen apps dirigidas a adolescentes en donde les brindan mucho apoyo, mucho soporte, y entiendo que hay un montón de esas en varios lugares del mundo. Una vez que nosotros estamos en el ambiente adecuado, le hacemos saber al adolescente que está en pleno uso de sus derechos, que el tiempo es privado, que es solo para ella. Entonces comenzamos con una historia clínica que debe ser completa. Por supuesto, tenemos que ahondar en todo lo que serían los potenciales factores de riesgo para nosotros poder cumplir con las expectativas de dar la mejor asesoría para esta niña. Se deben evaluar no solamente los aspectos biológicos desde el punto de vista de la historia, también se debe evaluar el tipo de prácticas sexuales y el riesgo especialmente en relaciones de abuso. Frecuentemente pueden ser víctimas de abuso, a veces mucho más que una mujer adulta, entonces este tipo de preguntas se tienen que enfocar. Se debe escuchar. A veces los médicos hablamos un montón y no escuchamos. Lo más importante es tratar de escuchar y resolver las percepciones que a veces son equivocadas en relación con la anticoncepción sobre todo. Se debe favorecer el conocimiento anatómico y de las mejores prácticas personales por la adolescente en cuanto al cuidado de su salud sexual y reproductiva. ¿Qué debemos decirle? A ver, ¿sabes cómo es tu cuerpo? A veces ni siquiera tienen idea de que la vagina está separada de la uretra.
a veces han tenido inclusive relaciones anales. Pues hay que enseñarle al adolescente cómo debe cuidarse, cómo debe tener su higiene y cómo, si ya inició vida sexual, cómo evitar enfermedades de transmisión sexual, cómo evitar embarazos no deseados, cómo comunicarse con su pareja. Es decir, nosotros tenemos que abordar no solamente la parte biológica, sino también la parte de asesoría en cuanto al cuidado de la salud sexual y reproductiva. Una muy buena pregunta que se le puede hacer es preguntarle, ¿qué has pensado ser de grande? ¿Qué quisieras hacer? ¿Cómo quieres planificar tu vida? Es decir, se le debe preguntar sobre su plan de vida y hacer que el adolescente un poco se proyecte. Y nosotros decir, ok, quieres ser médica, mira, quieres ser mi colega. Qué chévere. Eso implica que tienes que cuidarte, porque si no, no vas a tener tiempo para poder estudiar. Es decir, tenemos que brindarle un montón de asesoría de la manera más simple y con más confianza posible. Se debe abordar la importancia de evitar las enfermedades de transmisión sexual. Siempre hablar de la doble protección. Es lo mejor para el adolescente. Y desarrollar un plan de cuidado de salud sexual compartido y negociado con ella. Pues tenemos que decirle, a ver, sabes que debes cuidarte del embarazo, sabes que existe vacunación, por ejemplo, para virus de papiloma, sabes que debes cuidarte de otras enfermedades, pero tengo que controlarte. ¿Qué te parece si hacemos un primer control ahora? Te prescribo anticonceptivos. Me llamas si es que tienes alguna duda, alguna curiosidad. Me puedes mandar un mensaje. Y me gustaría que veamos cómo te va de aquí a 3 meses con tu anticonceptivo o si has tomado alguna decisión. A veces no quieren. Por favor, no dudes en acercarte. Hagamos un plan. Nos veamos cada cierto tiempo para que podamos mantenerte sana y con una buena condición de salud sexual. Lo mejor es ponerse de acuerdo, de modo que ella sepa que tiene una cita con nosotros a largo plazo, pero que no es una cita forzada, sino que es una cita porque ella también está dispuesta y siente que tiene ganas de ir y conversar con nosotros. Siempre debemos tener un conocimiento claro de la legislación. Hay pequeñas diferencias en general. Fíjense que en los países, en Panamá es a los 15, en el Ecuador es a los 16, pero debemos partir desde considerar que los derechos sexuales y reproductivos son parte de los derechos humanos. Es decir, el momento en que estamos hablando de derechos humanos, estamos hablando de los máximos derechos que tiene cada individuo. Después de eso, la legislación de cada país tiene más o menos la misma base, porque parten del mismo principio en relación con lo que significa la legislación en la adolescencia, la legislación en los temas de salud sexual y reproductiva. La edad, como habíamos dicho, es muy importante. Y sobre todo el requerimiento de comunicar a padres o autoridades en casos específicos. Por ejemplo, casos de violación, casos de maltrato, casos de abuso. O cuando la niña va, por ejemplo, una niña de 12 años, viene a la consulta porque requiere anticoncepción de emergencia. En el Ecuador, la ley dice que yo tengo que darle la anticoncepción de emergencia, pero que tengo que poner en conocimiento de los padres que esta niña está pidiendo. Si tiene 16 años, ya no. Entonces, son cosas que uno tiene que ajustar un poco a la realidad nacional. Y algo que es muy importante. Se debe hacer un conocimiento informado, escrito y firmado por la adolescente. Eso es vital y quizá en estos casos más que en otros, porque muchas veces pueden ser los padres o los tutores los que después estancan demandas, porque ellas del susto, del miedo, van a decir que no estaban informadas, muchas veces puede pasar. Entonces, el consentimiento informado debe tener un tiempito para explicarse y decirle, por favor, nos pusimos de acuerdo en esto, acepta esto, y hacerle firmar. Y hay que saber que cada adolescente tiene una característica propia. Unas son casadas, inclusive a pesar de que son pequeñas. Otras están unidas o pueden tener una pareja estable, otras no. Algunas ya han tenido un embarazo y son padres por primera vez, algunas acuden con su pareja, otras son con capacidades especiales y también hay adolescentes portadoras de HIV. Entonces nosotros debemos entender las necesidades de cada una de ellas después de haber hecho la entrevista y poder enfocar qué es lo que quiere. ¿Qué es lo que ella piensa? Por ejemplo, en este estudio se ve cuando ellas van a elegir un método anticonceptivo, ¿qué es lo que les importa? A la mayor parte les importa evitar un embarazo, también a un buen grupo evitar enfermedades de transmisión sexual, pero existen otras que quieren que se les regule la menstruación o que no les influya en las reglas porque quieren que la mamá vea la toalla sanitaria todos los meses.
les importa mucho no aumentar de peso, también les preocupa a veces tener que acordarse, que no interfiera con sus relaciones sexuales, también tienen miedo, a veces dicen, a lo mejor después no me puedo embarazar, tienen miedo de mi infertilidad, y un porcentaje no despreciable, fíjense, casi prácticamente 1 de cada 4 les importa con mucho que su pareja sea feliz, que el enamorado no diga que no está de acuerdo con el método. ¿Qué es lo que usan generalmente las adolescentes? Este estudio es realizado en Chile y fíjense que la mayor parte en Chile utilizan métodos inyectables, luego la píldora, el preservativo mucho menos cuando deberíamos estar a la par con lo otro, implantes, dispositivos, mucho menos parches o anillos. Y fíjense que los dispositivos que son los LARCs, que ahora se pretende que utilicen mucho más las adolescentes, es uno de los métodos que menos se utiliza. Una de las grandes dudas que siempre han existido en los médicos es el hecho de que ¿le puedo o no le puedo poner un dispositivo al adolescente? Yo me acuerdo cuando estudiaba en la universidad hace bastante tiempo, que decían no le podemos poner dispositivo porque es adolescente o porque todavía es nulípara. Y fíjense cómo nosotros tenemos aquí dentro de las recomendaciones prácticas de la Organización Mundial de la Salud en la última revisión de 2018, porque la publicación grande es del 2015, cómo se encuentran dentro de todos los métodos anticonceptivos, independientemente de la edad, se encuentran dentro de las categorías 1 y categoría 2 y no requieren, la C quiere decir que no requieren un examen físico especial, exámenes adicionales más que un examen físico cualquiera para poder ser prescritos. Es decir, la adolescente, igual que cualquier mujer, puede hacer uso de cualquiera de los métodos anticonceptivos, inclusive de los dispositivos intrauterinos. ¿Sí? Eso es muy importante. ¿Por qué es importante reforzar el hecho de los dispositivos intrauterinos? Porque las píldoras anticonceptivas tienen una tasa de falla mucho más importante que los otros métodos. Entonces, cuando nosotros vemos el porcentaje de falla con el uso típico o el uso perfecto, nosotros vemos, por ejemplo, que las tabletas anticonceptivas, los anticonceptivos combinados en general, a pesar de ser de un poco más larga duración, pueden tener una tasa de falla mucho más alta que los anticonceptivos de los tipos dispositivos. Fíjense, la más baja tasa de falla tienen los implantes y tienen los dispositivos de levonorgestrel. Después de la esterilización, que evidentemente no son métodos que estamos pensando en las adolescentes. Entonces, fíjense, las tasas más bajas de falla están por los LARCs, los anticonceptivos reversibles de larga duración. Entonces, mientras nosotros pensamos que las píldoras podemos tener una tasa de falla del 9% en la población general, en las poblaciones de adolescentes esa tasa de falla puede subir al 13%, a veces se olvida un poco más, y en poblaciones especiales de alto riesgo puede llegar al 30%. Con ese antecedente, este es un estudio que se llama el CHOICE, es un estudio viejo ya, tiene 8 años, es un clásico, en donde se quiso ver qué es lo que elegían cuando se les daba gratuitamente el anticonceptivo a las mujeres. Se les clasificó dentro del grupo grande, que eran mujeres de todas las edades, desde los 15 hasta los 40, y se hizo un subgrupo de mujeres adolescentes. ¿Qué es lo que se encontró? Entonces ellos encontraron en un grupo total de 7,846 mujeres, 334 tuvieron embarazos no intencionados a pesar de que habían elegido un método anticonceptivo. Y fíjense la diferencia. Los anticonceptivos, los LARCs, que son los anticonceptivos reversibles de larga duración, tienen una tasa de falla de 0,27 por año de uso mujer, mientras que los de corta duración, que quiere decir tabletas anticonceptivas, parches, anillos, tienen una tasa de falla de 4,55 por año, lo que significa un riesgo relativo de falla mucho más alto en los de corta duración. Esto fue ajustado por edad, nivel de instrucción, historia de embarazo previo, y fíjense qué es lo que se encontró. Miren cómo aquí tenemos nosotros la tasa acumulada de los embarazos que se presentaron, y nosotros tenemos que definitivamente dentro de las más bajas se encuentran los LARC, la medroxiprogesterona acetato. Y las tasas más altas de embarazo están con los otros de corta duración. Cuando se separó por edades, miren cómo es muy interesante ver que dentro de las mujeres que tuvieron una tasa de falla,
La diferencia mayor se dio en relación con las mujeres adolescentes. Aquí tenemos las que no se embarazaron, tenían un promedio de más de 25 años, y las que se embarazaron tenían un promedio de alrededor de 23 años, unos 2 años de diferencia, mucho más cuando se tocaron las de los 21 años, y ese riesgo relativo fue estadísticamente significativo. Lo que quiere decir es que mientras nosotros tenemos una mujer más joven, el riesgo de que ella se embarace utilizando un método reversible de corta duración es más alto. Cuando se hizo un estudio por el ingreso económico, el nivel de instrucción y la raza, es decir, por condiciones de vulnerabilidad, se vio lo mismo. Las mujeres con ingreso económico más bajo, con menor nivel de instrucción, las adolescentes obviamente van a tener menor nivel de instrucción. Y en este estudio, las mujeres afroamericanas fueron las que tuvieron las tasas más altas de embarazo. Es decir, están confirmando lo que nosotros vemos día a día y que nos parece por percepción ya lo que hemos visto. Luego tenemos este otro estudio muy interesante publicado en el 2018, que es un estudio que demuestra qué es lo que está pasando cuando las chicas utilizan un método anticonceptivo de larga duración, un LARC, y ustedes vean que a mayor tiempo de uso del LARC, la tasa de aborto, este estudio es un estudio finlandés, es cada vez más baja, pero es más baja sobre todo en el grupo de 15, esta plumita, esta línea ploma, es el grupo de 15 a 19 años. Luego tenemos el grupo de 20 a 24, que si bien baja no es tan importante. Y tenemos que en general la tasa de aborto disminuye conforme se utilizan los LARCs. ¿Cuáles son los predictores de que una mujer escoja un método anticonceptivo reversible de larga duración? Esta es una publicación de este mes, que está en Contraception, ahora publicada en junio. Y fíjense cómo en las mujeres adolescentes que ya tuvieron, en general, las que decidieron por un LARC, son las mujeres que ya tenían la historia de un parto o de un aborto. Es decir, una mujer que ya sabe lo que es tener un hijo, decide tener un hijo después de más tiempo y prefiere un método anticonceptivo de larga duración. Pero se les clasificó por edades. Y fíjense cómo las adolescentes de 15 a 19 años que ya tuvieron un hijo tienen una probabilidad mucho más alta de escoger un método anticonceptivo de larga duración, un LARC, si es que este se le provee en forma gratuita. Es decir, muchas veces lo que está pasando es que no tienen la posibilidad de acceso porque no pueden comprarlo. Y esa tasa va disminuyendo conforme va aumentando la edad. Miren que de 15 a 19 tenemos un 10.8, luego tenemos de 20 a 24 6.4, de 25 a 29 6.7 y de 30 a 44 años 3.6. Entonces, es importante para que nosotros pensemos en que si es que el sistema de salud nos provee de un anticonceptivo de larga duración en forma gratuita, cuando la mujer ya es una adolescente que ha tenido un hijo o un aborto previo, la primera opción o lo primero que tenemos que ofertarle es un método anticonceptivo de larga duración. ¿Cuáles son los LARCs? Los LARCs son definitivamente los dispositivos intrauterinos de tipo T de cobre, los dispositivos intrauterinos liberadores de levonorgestrel como Mirena y los dispositivos de tipo implante. Esos son los LARCs. Cuando hablamos de anticoncepción de emergencia, siempre en la consulta del adolescente se tiene que recomendar también o recordarle que existe la anticoncepción de emergencia. En anticoncepción de emergencia, ¿qué es lo que tenemos? Nosotros tenemos que un método de emergencia y a largo plazo puede ser un dispositivo tipo T de cobre. Tenemos un anticonceptivo de solo progestina, como puede ser levonorgestrel 150 miligramos. Tenemos el acetato de ulipristal 30 miligramos. Tenemos las dosis altas de anticonceptivos orales combinados. Todos ellos tienen que usarse dentro de los 3 a 5 días del coito no protegido y su uso frecuente en la adolescencia tiene que decirse debe ser un método de emergencia y no un método permanente. Es decir, las adolescentes a veces pasa, el otro día conversaba yo con un colega colombiano y me decía, no, pues es que la píldora del día después se cambió de nombre. Ahora se llama la píldora del fin de semana, porque después de que me voy de farra con mis amigos, me tomo la píldora para no quedar embarazada y comienzan a tomarse todos los viernes o todos los sábados y hay un pico de compra de anticonceptivos en esos días de píldora del día después. Entonces es importante que nosotros asesoremos en anticoncepción de emergencia y le digamos al adolescente que esta es
para una eventualidad, pero que si ella mantiene relaciones sexuales con una pareja o en forma frecuente, que ella debería utilizar la doble protección con otro método. La doble protección siempre recomendarle al adolescente que tenga ella, no que sea que ese momento va a buscar a ver si es que su enamorado, su pololo, su noviecito tiene el preservativo, sino que sea ella la que tiene el preservativo para poder darle y educarle a su pareja que deben usar siempre. Interesantemente, de lo que habíamos hablado nosotros, de lo que significan los anticonceptivos que deben proveerse a niñas, porque hay una tasa importante de embarazo en las niñas menores de 14 años, en la revista Pediatrics, en 31 de marzo de este año, se publicó un estudio que demuestra que 2/3 de las niñas que asisten a consultas de emergencias de pediatría están interesadas en discutir temas de anticoncepción. Fíjense qué interesante. Entonces, ya no solamente los ginecólogos, sino también será una responsabilidad de los pediatras, cada vez más jóvenes, las chicas, comenzar a abordar temas que para ellas pueden ser de interés y que a veces podemos estar como haciéndonos de la vista gorda y no proveerles. Pero no solamente tiene que ser la niña la que reciba la información. La información tiene que ser también para toda la comunidad en el conjunto. Se deben romper tabúes, se debe hablar de los signos de las potenciales complicaciones de tener embarazos en adolescentes, de modo que la misma sociedad sea capaz de reconocer una condición de urgencia y saber cómo va a actuar en cada caso. Es importante mejorar el acceso de las madres adolescentes a la educación, a los medios de subsistencia, a la información necesaria para que no se suscite un nuevo embarazo, porque muchas de las veces son los segundos embarazos que se suscitan incluso en mujeres adolescentes, y enseñarle a tener la capacidad de enfrentarse a lo que significa la violencia doméstica. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos hacer adolescentes seguras y tenemos que partir de lo que ya han hecho grupos humanos que han hecho las cosas bien, como en los Estados Unidos. Entonces nosotros hemos tomado una opinión de LAPOG. Esta es publicada en el 2017, pero es muy válida en el momento actual, y ellos nos sugieren qué es lo que tenemos que abordar dentro de la asesoría en anticoncepción. Independientemente de la edad, fíjense, o de la historia sexual previa, el ginecólogo debería dirigir rutinariamente las necesidades de preocupaciones en relación a anticoncepción del adolescente. Es decir, si la adolescente viene a nosotros por una secreción vaginal que es frecuente, por un nódulo mamario, siempre nosotros comenzar a abordar el tema de lo que es la anticoncepción, de la vida sexual, para ir educando poco a poco al adolescente. El ginecólogo debe conocer la legislación relacionada al acceso a consulta ginecológica, ya lo hemos hablado, pero lo refuerza la EICO, y el uso de anticonceptivos en adolescentes. Siempre abordar la anticoncepción de emergencia. Los NARCs tienen mayores tasas de eficiencia, de eficacia y aceptación que los anticonceptivos de corta duración y pueden ser una excelente opción para el adolescente. Y siempre se debe comenzar, cuando nosotros ofertamos al adolescente los métodos anticonceptivos, tenemos que ofertarle todo lo que tenemos, como un libro abierto. Hay que hablarle de todo, de píldoras, anillos, parches, inyecciones, dispositivos, implantes, pero siempre tenemos que, cuando describimos, comenzar describiendo el más efectivo primero. Es decir, primero siempre ofertar los NARCs. ¿Por qué? Porque la atención del adolescente va a fijarse en primer lugar en los primeros métodos. Para los otros, incluso la información que damos nosotros puede ser menor, o por tiempo, o porque ya le dimos menor importancia, y también el nivel de atención que ella tiene a lo que nosotros hablamos puede decaer en los últimos. Entonces, siempre ofertar el método que se disponga en el medio en el que estamos trabajando y que sea el más efectivo. El ginecólogo o el proveedor del servicio debe estar preparado para abordar todas las inquietudes del adolescente y las percepciones en relación no solamente con el método anticonceptivo, para poder corregir los errores. A veces, por ejemplo, ellas nos preguntan si es que un día me olvido, o 2 o 3 días, y después me tomo las 3 de golpe, no pasa nada, por ejemplo. O nos preguntan sobre la hora de la toma,
o nos preguntan en algunos casos en los que la administración es secuencial, si es que no importa que se tome en desorden. Es decir, para cada uno de los métodos nosotros debemos conocer la formulación, cómo se prescribe, los efectos potenciales colaterales, que eso les preocupa mucho a veces a las adolescentes, los beneficios, el índice de PIR, para que podamos brindar la mejor información de la mejor calidad y resolver las inquietudes que tenga el adolescente. Tanto la evaluación inicial como las subsecuentes deben abordar y reevaluar los comportamientos sexuales, la relación de pareja, las estrategias de prevención, sobre todo en relación con enfermedades de transmisión sexual. ¿Por qué? Porque a veces pasa que las adolescentes, por ejemplo, cambiaron de pareja, ahora no están con enamorado, a veces tienen un enamorado por un noviecito, por una pequeña, digamos, en 6 meses, mientras estaban en cuarto curso, se enojaron con él y después cambiaron de pareja, tienen otro tipo de prácticas sexuales con su otra pareja e inclusive se está comenzando a ver también prácticas homosexuales en adolescentes. Entonces, todo eso nosotros tenemos que abordar para poder hacer una buena estrategia de prevención. Definitivamente, nosotros quisiéramos ver adolescentes así. Les presento a mi hija, cuando era pequeña, ahora ya es una médica y está haciendo ginecología también. Pero miren, la alegría de poder tener, el poder pasear y dar pasos en firme que les van a permitir desarrollarse a largo plazo. Eso es lo que queremos para todas las adolescentes, lo que quisiéramos para nuestras hijas, queremos para todas nuestras adolescentes latinoamericanas, panameñas y ecuatorianas. Les agradezco mucho y estoy presta para sus preguntas. Gracias, le damos a la doctora por tan magnífica presentación. De verdad que ha sido muy amena, pero muy cargada de información valiosa para todos los que hemos estado escuchando. Y entonces hemos recibido a través de redes sociales y a través de la sección de preguntas y respuestas de este Zoom unas preguntas que le voy a transmitir a la doctora inmediatamente. Una de las preguntas que nos hacen es, ¿cómo considera usted que los médicos como proveedores de salud, los educadores y otras entidades de salud podrían hacer que los cuidadores, los padres o los representantes legales de los adolescentes fueran más receptivos a todos estos temas de salud sexual y reproductiva, a todo lo que tiene que ver con sexualidad en la adolescencia, anticoncepción en los adolescentes, etcétera? Porque a veces esa es una barrera que muchas veces las pacientes no acuden a buscar la anticoncepción porque tienen miedo de qué van a decir los padres si se enteran. Yo pienso que esa es una de las cosas más importantes que constituyen una barrera. Y yo lo que creo es que los estados tienen que educar a la sociedad, a los padres, a través de campañas dirigidas sobre todo por prensa, por televisión, por radio, por redes sociales, informando de lo que significa el riesgo de un embarazo en cuanto a la mortalidad, también a lo que significan las enfermedades de transmisión sexual, y decirle y recomendarle, dale confianza. Yo haría una campaña que se llama Dale Confianza. Entonces, una que permita que el adolescente converse con el padre, pero a través de campañas. Si no se hace por campañas masivas, difícilmente los padres van a poder aceptar, o los cuidadores aceptar, que su pequeña hija o que su adolescente, que es a quien está cuidando, ya creció y que está comenzando a iniciar una vida sexual y que está buscando una pareja o que ya tiene una pareja. Entonces, yo pienso que parte de la educación, definitivamente, en ese sentido son los gobiernos o son las organizaciones no gubernamentales las que tienen que hacer unas campañas así, con ese nombre, Dale Confianza, para que ella pueda acudir y pueda tener menores riesgos, porque mientras más se hable, los riesgos van a ser menores definitivamente. Ustedes perdonen, pero es que yo no soy tan tecnológica. Ok, muchas gracias, doctora. Le transmito otro comentario. Dice Laura Flores, muchas gracias, doctora, por esta excelente exposición. Desde que trabajé con estos temas en el Fondo de Población de Naciones Unidas hace años,
Me alegra mucho ver cómo ha evolucionado el protocolo y las recomendaciones para el trato con las adolescentes, haciendo preguntas que realzan realmente y respetan sus derechos como persona o individuo, además vinculándolas con sus padres y familia. Me pesa aún ver cómo se han mantenido las cifras de embarazos adolescentes e incluso han aumentado en algunos países de nuestra región. Y le preocupa el hecho de que las cifras de embarazo en niñas de 10 a 14 años queden diluidas dentro del gran total de cifras de embarazos en adolescentes y que no se le ponga la atención debida a este problema que realmente es serio. ¿Qué estrategia recomienda usted para hacer más focalización en este grupo que es mucho más vulnerable porque son las de menor edad? Definitivamente, las campañas tienen que hacerse con educación en cuanto a la niña. Ahí tienen que ir dirigidas a las niñas a enseñarles que nadie les puede tocar, que nadie puede estar cerca, porque la mayor parte de embarazos en estas niñas son producto de violaciones, son producto de abuso. Muchas de las veces la mayor parte de los abusadores se encuentran dentro de casa. Entonces, las campañas de educación ahí tienen que ser dirigidas a las niñas en el sentido de que nadie te toque. Tu cuerpo es tuyo, nadie puede tocarte. Entonces, esas son campañas que van a permitir que ellas se vayan cuidando, porque esas niñas pequeñitas tienen no han tenido la educación en ese sentido y a veces los abusadores han comenzado a tocarlas desde mucho más pequeñas y se da el embarazo porque ya en esas circunstancias ellas están ovulando. Pero a veces, muchas veces han sido niñas que han sido abusadas desde mucho más pequeñas. Ok. Uranía Molina del diario La Prensa quiere saber si hay alguna data o proyección de cómo va a afectar esta pandemia en el número de embarazos que se esperan en las adolescentes para finales de este año. No he leído ninguna publicación que tenga una proyección matemática. Sin embargo, ya han habido algunas publicaciones que sugieren que van a haber más embarazos en general. Y de hecho ya estamos viendo en las consultas que ya estamos abriendo, ya vemos más embarazos en general por todo lo que habíamos hablado de la falta de acceso a los anticonceptivos y muchas veces a lo que decíamos, ¿no? Los abusadores de las niñas están dentro de casa. Entonces yo creo que a pesar de no haber data, sí esperaríamos un repunte de la tasa de embarazo en la adolescencia para al momento que estemos saliendo del confinamiento. Ok, gracias doctora por su respuesta. También me preguntan sobre el tema de la anticoncepción de emergencia. Nos preguntan si en Ecuador es de libre venta este tipo de anticonceptivos, porque acá en Panamá se necesita receta médica, y que cuál es la dosis que se utiliza generalmente para este fin de emergencia. Ya. En el Ecuador los anticonceptivos de emergencia sí son de venta libre. La niña inclusive de 12 años puede acercarse a cualquier centro de salud, a cualquier institución de salud y puede comprar en la farmacia sin prescripción médica. ¿Qué dosis tenemos? Nosotros tenemos dos opciones en cuando se llama de la píldora, ¿no es cierto? Tenemos 150 miligramos de levonorgestrel que tienen que administrarse dentro de las primeras 72 horas del coito, mientras más pronto mejor. Y luego tenemos la otra opción que es el acetato de ulipristal en 30 miligramos que se puede utilizar hasta dentro de los primeros 5 días después del coito no protegido. Por supuesto que mientras más pronto sea, mientras más cercano sea al coito, la efectividad es mucho mejor. Gracias, doctora. También nos pregunta el doctor Jaime Sánchez que si en estos momentos de pandemia que está muy de boga lo que es la telemedicina, ¿usted consideraría adecuado una primera consulta por telemedicina para iniciar una anticoncepción en un adolescente, o si usted considera que en ese caso sí ameritaría verla en persona para que se le pueda hacer un examen físico adecuado? Qué linda pregunta, me encanta y me parece una pregunta muy valiosa. Bueno, les cuento varias cosas. En primer lugar, la telemedicina está en boga ahora por las circunstancias de la pandemia, pero ya la Organización Mundial de la Salud, desde hace aproximadamente 20 años, comenzó a sugerir a los países que hagan telemedicina, porque la cantidad de servicios de salud no es suficiente para poder cubrir la gran demanda del crecimiento poblacional.
Entonces, casi todos los países han comenzado desde hace muchos años a ir puliendo su legislación en relación con telemedicina. En los Estados Unidos existen 9 plataformas, o habían 9 plataformas hasta el mes de marzo, no sé si ahora hayan más, de telemedicina para lo que significa anticoncepción. Es decir, el proveedor, la paciente o la usuaria se conecta, manda información, llena una hoja en la que están los criterios de elegibilidad de la Organización Mundial de la Salud, básicamente, y puede recibir una prescripción. Allá es muy fácil, allá lo que pasa es que la aseguradora, porque casi todo funciona a través del seguro, recibe la información, pregunta lo que necesita y después se hace la prescripción si es que no hay factores de riesgo a través de una farmacia y la adolescente o la mujer puede solamente acercarse a la farmacia y retirar la receta. Yo creo que ahora más que nunca es muy importante hacer uso de la telemedicina, es muy válido, se puede hacer. Si nosotros pensamos en que los factores de riesgo para usar un anticonceptivo fundamentalmente son factores relacionados con todo lo que podemos nosotros averiguar a través de una consulta por anamnesis, el 90% podemos hacerlo por telemedicina y la adolescente en general no requerirá de un examen físico importante. Si tuviéramos algún factor de riesgo que nos llame la atención, tendríamos que decirle que vaya a la consulta física. Pero en el 90% de los casos podemos hacerlo a través de telemedicina y podemos brindar una muy buena asesoría. E inclusive, a veces, en el caso del adolescente, que son más tecnológicas porque están muy relacionadas con el celular, pueden tener una mayor afinidad con el prestador del servicio a través de estos medios. Puede ser más fácil para ellos. Gracias, doctora. Aquí también me pregunta Edwin Mendoza que si usted considera que el idear campañas dirigidas a los abusadores podría tener algún impacto en la reducción de la violencia o del abuso sexual en menores de edad y en general en la población. Realmente me duele decir lo que voy a decir, pero yo creo que no. Creo que los gobiernos tienen que trabajar un poco tratando de disminuir el abuso, pero me duele decir lo que digo porque yo pienso que el abusador es una persona que tiene un componente psiquiátrico importante y que está ligado a cambios genéticos y epigenéticos en su lóbulo frontal en muchas de las veces y que no fácilmente, a menos que haga un tratamiento con un médico psiquiatra, no fácilmente va a dejar de ser un abusador. Pero una de las cosas que sí se ha visto es que los hijos de los abusadores, cuando sufren maltrato y rechazo, tienen mayor probabilidad de ser abusadores también. Existe un colega, Frey se llama, en McMaster University, que tiene varios estudios, él es médico psiquiatra, sobre el comportamiento del abusador y del hijo del abusador y los cambios epigenéticos que se producen en ellos. Y realmente eso lastimosamente me hace pensar que las campañas para disminuir el abuso muy poco impacto podrían tener desde ese punto de vista. Pienso que la campaña tiene que ser dirigida a que la mujer denuncie el abuso y que esté en la capacidad de informar y de abrir la boca, de hablar, de decir esto me pasa y poder hacerlo, sacarlo para afuera, porque en esa condición va a poder conseguir ayuda para separarse del abusador. Gracias, doctora, por su respuesta. Espérense, creo que hasta ahí una pregunta más. Ajá. Dice que si usted recomienda alguna página web, algún libro o material de lectura adicional para los padres de familia y los adolescentes que puedan consultar o referirse a ellos. Ay, sí, hay cosas lindas. Hay un montón de información en la página web de la Organización Mundial de la Salud y está hecho en unos términos muy sencillos con los cuales se puede acceder y pueden inclusive leer las chicas adolescentes. Existe información también en el Colegio Americano dirigido para pacientes. Si uno entra a la página web del EICOG, del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia, hay una parte que es para médicos y uno se loguea como médico, pero hay otra parte que es para pacientes.
Entonces uno puede entrar como paciente, como usuaria y hacerse amiga de la Sociedad de Ginecología y Obstetricia americana y puede conseguir muy buena información ahí. Es información seria, verificada y en términos muy sencillos. Y el Colegio Americano de Gineco-Obstetricia también lo tiene en español, de modo que uno puede poner en el icono que está a la derecha con el traductor y le manda directamente la información en español. Entonces, sí, es una buena opción. Gracias, doctora, por compartirnos esta valiosa información. No habiendo más preguntas al momento, entonces damos por cerrada esta parte de nuestro webinar de la noche de hoy y vamos a ceder unos minutos la palabra al licenciado Enrique Vargas, representante de Bayer, quien nos va a dirigir pues una breve disertación. Muy buenas noches. A nombre de Bayer, le extendemos un cordial saludo a todos los que se han conectado a esta excelente presentación de la doctora Ayala. Agradecemos, como siempre, a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología por permitirnos participar ahora de esta forma en las actividades de docencia de tan prestigiosa asociación. Aprovecho también para recordar que Bayer, como todos conocemos la trayectoria en las alternativas anticonceptivas que tiene en cualquier periodo de las adolescentes hasta las mujeres más adultas, hay toda una gama de anticonceptivos a nivel privado, desde un Jazz, un Claira, un Jasmine, y igual a nivel institucional. Como lo mencionaba la doctora, hay varias alternativas desde el dispositivo intrauterino que es Mirena, Microginón, Mesigina. Así que reiteramos el saludo, el agradecimiento y por supuesto que cuentan con el equipo de visita médica de Panamá. Ahí está Yajaira, Linda, Miguel, Enrique. Así que muchas gracias y buenas noches. Gracias, Enrique, por siempre estar presente en todas las actividades de la Expo. Quedamos muy agradecidos, doctora Ayala, por su excelente presentación. De verdad que ha sido muy interesante y sobre todo de gran utilidad. Pienso que para todos los que hemos estado aquí escuchando, tanto que seamos profesionales de la salud o que seamos padres de familia o de algún otro ámbito. Le cedemos la palabra entonces por si desea agregar algo más. Bueno, yo quiero agradecerle a la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología y felicitarle porque esos son temas que se tienen que hablar y el hecho de que hayan abordado un tema tan importante para el futuro de nuestras niñas es algo que es muy valioso. Así que un abrazo fraterno desde Ecuador. Cuídense mucho porque queremos vernos pronto, ojalá de forma física. Buenas noches. Muchas gracias, doctora. Definitivamente que en estos tiempos tenemos que reinventarnos. La Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología se ha caracterizado siempre por su interés por la docencia, tanto para médicos como para las usuarias, porque somos fieles creyentes de que cuanto más científica y mejor calidad de información tenga el médico, mejor atención puede dar, y cuanto más informada esté la usuaria, también mejor puede participar en su tratamiento. Entonces, hemos tenido que hacer uso de este tipo de herramientas, pues que nos están acercando en estos momentos en que no podemos físicamente hacerlo. Le agradecemos nuevamente su tiempo a la doctora Ayala, agradecemos al licenciado Vargas por la participación de Bayer. Le damos las gracias a todos los que esta noche sacaron su tiempo para acompañarnos. Les recordamos que la Sociedad Panameña de Obstetricia y Ginecología siempre se mantiene activa realizando diferentes actividades para el bien de nuestros médicos y de nuestros usuarios. Y les invitamos a que nos sigan a través de nuestras redes, en Facebook SPOC Panamá y en Instagram SPOC PMA, para que puedan estar al tanto de nuevas actividades que se organicen en el futuro. Buenas noches a todos, que pasen muy bien, que Dios los acompañe y sobre todo que nos mantenga a todos sanos
y libres del coronavirus a lo largo de estos tiempos tan difíciles que estamos pasando. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, Enrique. Gracias, doctora. Gracias, doctora.